toda la gente empieza preguntando, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó? Bla, bla, bla. ¿Por qué si yo soy tan buena? Tan buena, pobre víctima. Y entonces, si cambiáramos el por qué, en lugar de pensar eso, nos buscáramos el para qué, nos cambiaría todo el escenario. Yo me estaba riendo antes de comenzar este episodio porque Leti le ha puesto la porquería. Ajá. ¿Cómo están? Yo soy Lorena Saavedra. Y yo soy Leti Arroyo, estamos en Charlas con Sentido. Gracias por estar aquí. Y bueno, ese famoso, yo creo que todos, es que se vale, Sí. todos hemos dicho, o sea, habiendo tanta gente, ¿por qué yo? Sí, ¿no? ya, señor, ya, agárrate a otro mejor guerrero. Porque yo no quiero ser tu mejor siempre guerrero. decimos, es que hay un propósito. Y yo sí creo, firmemente, creo que en la vida tenemos un propósito. Ajá. Tenemos propósitos de Por vida. eso hay historias diferentes, es caminos correcto. diferentes, aprendizajes diferentes. Es correcto. ¿No? Pero cuando estás pasando por un momento difícil, pues el estar buscando el por qué, pues no está. Te cuento, hace unos días estuve en alguna playa y fuimos, mi nieto eligió ir conmigo a ver los arrecifes y él me dice, ¿nos metemos? Y yo decía, si quieres mejor no, mi amor. Y entonces decía, no, sí, tita, no me sueltas y me aviento. Y yo decía, ay, qué fuerte, ¿no? Ajá. Que él tenga esta confianza con la abuela. Y yo dije, ok, vamos. Y nos metimos a los arrecifes y ahí andábamos, ¿no? Y demás. Y de repente, entre la gente que se quedó, encuentro a una persona que empezó a sentirse insegura, muy mal por lo que estaba pasando. Y entonces me dice, oiga, ayúdeme a mí, porque pues yo iba como guiando a mi nieto. Aunque él sabe nadar, yo iba guiándolo y entonces él me dice, ayúdeme a mí. Y entonces le dije, ¿pasa algo? Sí, me estoy ahogando, me siento que me estoy ahogando. Imagínense que yo le dijera, a ver, ¿qué aprendes? ¿Qué aprendes ahorita? ¿Qué tienes que aprender en este momento? ¿Por qué estás pasando por esto? Y entonces no es el momento. Entonces volteé y le dije, yo no me voy a acercar porque si algo he aprendido es que no te debes de acercar cuando alguien está en modo supervivencia. Le dije, flota como lo está haciendo mi nieto. Y entonces mi nieto empieza a decirle, mira, sí, y se le levantaban las patitas, ¿no? De que estaba flotando. Y el señor empieza a decir, no, por favor, ayúdeme. Y entonces yo le decía, respira, respira y aflójate el cuerpo. Tus flotadores, sosténlos fuerte y quédate ahí. Y entonces él empieza y decía yo, respira, respira. A ver, fíjate, aquí estoy, yo ya estoy pidiendo ayuda. Y yo volteaba y decía, pero no gritando, porque si yo hubiera empezado, ¡ayuda! Pues, eso es a lo que voy. Él se hubiera puesto muy angustiado. Entonces yo volteaba y le decía, así a la gente que me volteaba a ver, y la gente empezó a decir, y yo, tranquilo, pero yo no me acercaba. Yo le decía, respira, respira, inhala, exhala, respira, déjate flotar, tu cuerpo flota. Date cuenta que tu cuerpo empezó a flotar. Y entonces le dije, agarra tus flotadores. Y entonces él se agarra sus flotadores y empieza a dejar de pelear con esto. Y en eso llegan las personas que nos iban a ayudar al rescate de él. Y entonces ya voltea el señor y dice, gracias. Entonces, así es la cuestión en la vida cuando estamos pasando un problema, ¿de acuerdo? No es el momento de dar lecciones. Entonces, cuando escuchar las lecciones. Por favor, en ese momento no. Cuando ya pase, entonces, porque yo no le podía decir, a ver, no, señor, ¿por qué no tomó clases de natación? Cuando salimos me dijo, es que yo no sabía nadar. Y entonces yo dije, me imaginé, sabía que no sabía nadar. Sí, pero no le ibas a decir, ¿por qué? Oiga, ¿cómo se metió? ¿Por qué se metió? Si usted sabía que no, ¿por qué fue tan insensible? No era momento de decir por qué, ¿sí? Era, ya está dentro, vamos resolviendo con lo que tiene. Y el señor lo hizo muy bien, ¿de acuerdo? Gracias a Dios mi nieto no se puso nervioso de ver lo que estaba pasando porque traté de conservar la calma. Les diste la seguridad de la seguridad calma. De que no me voy a acercar porque me vas a hundir. Leti, y por dentro estabas así como que... Pues sí, las piernitas me estaban temblando. No, pero digo, qué importante esa es la famosa contención. Así es, el manejo de una crisis. Es decir, todos vamos a estar en crisis, pero estar buscando el por qué es encontrar, Lore, algo que no nos va a gustar mucho. Por ejemplo, si tú llegas... Eres mi paciente 314. Y entonces llegas y me dices, oye, pero ¿por qué se acabó mi relación? Y yo le digo, pues porque todo tiene un principio y un fin. Ella va a decir, pero ¿por qué tiene un principio y un fin? Y entonces yo le voy a decir, porque las cosas son así, tienen un principio. No, pero ¿por qué? Y entonces, ¿por qué me engañó? Bueno, pues a lo mejor por esto yo doy un escenario.
quizá por esto. No, pero yo sí le daba eso que tú me estás diciendo, pero a lo mejor por esto. Y entonces él dice, no, ¿por qué? Porque a cada solución que yo diga pensando en un por qué, ella me va a decir no. O sea, la gente quiere saber el por qué. Ajá. Y hemos aprendido contigo que ese por qué no nos lleva absolutamente a nada. Por eso le llamo la porquería. La porquería, porque te estás dando vueltas como en el lodo. ¿Por qué lo hizo? Pero atrás de ese por qué hay un estado de victimización. Así me mataste la pregunta, no te creas. No, me quedaba en el que era cierto, pero sí iba ahí, ella sabe que sí iba ahí, siempre buscando el por qué, ¿no? Sí. No, pero en ese querer encontrar el por qué, de alguna manera es natural, porque creemos, quiero pensarlo así, que si tú, Leti, nos dices el por qué, ya me voy a quedar tranquila. Exacto. Pero no es así. No, en una prueba, el por qué no te sirve. Un duelo, a mí me encanta hablar del duelo y me encanta más la tanatología, más la tanatología pero que recordemos que es experta también en tanatología. Algo de estudios tiene estudios, o sea. Sí, y me encanta la tanatología, porque en ese momento, en el duelo, digamos, no es necesario que tú estés buscando los porqués, porque no, es muy normal la depresión, es muy normal el enojo, la ansiedad, la desesperanza, todas las emociones son normales. El enojo ya dijiste. El enojo, todas esas emociones son normales, Lore. La victimización normal en un estado Pero a ver, si hablamos de negociación en el duelo, ¿el por qué entraría ahí? Ahí empieza a estar el por qué. ¿Sí? Y hay mucha gente, muy bien, Lore ya entendió la negociación. Es que me ha costado ahí entender la negociación. Ha repetido esa materia, pero ya la dominó. Ahí cuando nos quedamos en el por qué, queremos entender. Cuando decimos por qué, en una división yo te digo 34-25 entre 83 y pongo un 3 y tú, pero ¿por qué pones el 83? ¿Por qué pones el 3 arriba? Porque esto más esto. Eso es lógica. Pero en la vida no es lógica. La vida no es lógica. Por eso cuando queremos dar un consejo, lo damos desde la lógica. Y la psicología no es lógica, es psicológica. Entonces, vamos a ir atrás de emociones y de darle un porqué, ahí sí, un porqué a mis emociones. ¿Por qué me preocupo? ¿Por qué estoy enojado? Pero no por qué me pasó esto, sino por qué de mis emociones. Ir al porqué de las emociones no estaría mal. El ir al porqué de las situaciones que estás viviendo es ponerte en un modo víctima. Pero entonces no podemos ir al porqué de las emociones de aquella persona que engañó. O sea, y quizá eso es lo que es correcto. Y yo creo que justamente, Lore, es lo que no debemos de hacer. Porque si yo pienso, ¿por qué el otro estaba pensando esto? Pues es una suposición. Claro. ¿Sí? Yo tengo que hacerme responsable y pensar qué es el por qué me ocasiona sentirme así. No el por qué pasaron las cosas, sino por qué yo me siento así. ¿Sí? ¿Por qué me estoy sintiendo, por ejemplo, terminé una relación, pero ¿por qué me siento así? No por qué pasó esto, sino por qué yo me siento así. Ahí es donde sí aplica el por qué. Es correcto. Pero ya no estoy en el duelo. En la parte del duelo, y ya la pasó muy bien Lore, en la parte del duelo donde empiezo a preguntar el por qué se llama negociación. Cuando yo empiezo a querer encontrarle un sentido a lo que está pasando. Y no se trata de encontrarle un sentido, se trata de vivirlo. Por eso siempre voy a repetir, el duelo es la respuesta emocional ante una pérdida. ¿De acuerdo? Entonces son emociones. El por qué ya son razones. Y entonces el título de este episodio es de cambiar el por qué versus para qué. Y entonces te va a dar otro sentido de vida. Cuando tú puedes encontrar que en Dios todo tiene un sentido, Lore, eso sería fantástico. Encontrar que en Dios todo tiene sentido. No vas a entender muchos porque hay gente que me dice, Lore, yo quiero que cuando me muera, perdón, y yo le digo, cuando me muera yo le voy a preguntar a Dios por qué. Hay una parte en la Biblia, en Job, en el libro de Job, él fue todo lo que pudo vivir un ser humano, lo vivió él. Y entonces Dios mismo le responde a Job cuando le hace preguntas y le dice, oye,
¿y dónde estabas tú cuando yo hice los cielos? Como para que me preguntes el por qué. ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límite al mar? Ajá. Entonces hay que decirle al Señor, ¿para qué estoy viviendo esto? Darle un sentido. Me encanta, Lore, cuando dices, ya hemos aprendido a resignificar. A resignificar. Me encanta esa Ajá. parte, porque cuando tú dices, todo tiene un propósito, no lo entiendo, porque no se trata de entender, Sí. porque de verdad, así como te dije, si yo te digo, oye, ¿por qué pasó esto? Y yo te digo, por esto. No, pero ¿por qué esto? Oh, entonces nunca va a haber un final de final, y por eso lo llamo porquería, porque estás revolcándote en un lodo que nunca vas a salir. Y para salir de un lodo, ¿qué tienes que hacer? Pues esperar a que se tranquilice el agua de la tierra y entonces puedas tú salir. Oye, es que yo me acuerdo también ahorita que estaba diciendo la porquería, que es estar preguntando como niños, ¿pero por qué? 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 Y tú alguna vez contaste, ¿no? Que paciente 255, decía, es que yo quiero entender, ¿no? Ajá, Y tú decías, sí. bueno, ¿y de qué te sirve entender, no? Ajá, porque Ajá. yo te diría, ¿ya entendiste? Sí. Sí. Pues, ¿y en qué cambia la O historia? sea, exactamente. En nada. En La nada. historia no va a cambiar si tú la entiendes. Aceptar no significa entender. Ni estar de acuerdo. Ni estar de acuerdo. A ver, mayoría de votos. ¿Quién decide que se muera Leti? No, pues yo, no, pues yo. No es por mayoría de votos. Exacto. Es por voluntad de Dios en las cosas que nos pasan en la vida, y a nosotros nos toca aceptar. Aceptar no es entender, y nosotros queremos entender, ojo, porque queremos controlar. De ahí viene De el ahí por parte qué. el por qué. Yo quiero encontrar el control. Ajá. O sea, quiero encontrar el control. Quiero tener el control. Quiero tener el control. Quiero decir, es que, ya entendí, como al niño. Pero tú a un niño no le explicas, ¿verdad? Al niño le dices, no vas a comer esto. Y el niño, ¿pero por qué? Y un niño se la pasa preguntando el por qué. ¿Sí? ¿Pero por qué, mamá? Pues porque no es bueno para tu salud. ¿Pero por qué? Ajá. O sea, lo que realmente el niño quiere es que tú le digas sí. Ajá. Eso es lo que realmente quiere. Y por ejemplo, en terapia vamos a llevarlo a un escenario de infidelidad. Ajá. Leti, te dicen, es que quiero entender. Ajá. O sea, ¿por qué me fue infiel? Y yo digo, el por qué te fue infiel lo debería de entender él. Tú no. Porque por más que yo te diga, mira, es que a lo mejor tú descuidaste, que no es mi función estar diciendo eso en terapia, ¿eh? No es, pero supongamos que el paciente me dice, explícame. A ver, ¿qué te dice? Por favor, explícame. Y luego yo digo, bueno, es que a lo mejor ya no tenían una buena intimidad, porque muchas parejas se convierten en papás de los hijos y dejan de ser pareja. No, Leti, pero yo sí tenía sexo con él. Pues sí, pero a lo mejor ya había esto de que los niños estaban cerca en las habitaciones y ya no podían tener la misma intimidad. No, pero sí lo hacíamos así. O sea, cualquier por qué que yo conteste, ellos van a tener otro por qué. Y si lo transformamos hoy en este episodio, el para qué, ajá, por supuesto que se va a encontrar la respuesta y se puede sanar. Leti. Claro, y eso es aceptar. ¿Para qué estoy viviendo esto? No porque... Ojo, Lore, muchas personas llegan a terapia creyendo que lo que están viviendo es un castigo del cielo. Sí, claro, y culpan a Dios y se enojan con todo el mundo y número uno con Dios, ¿no? Exacto, y es bien fácil estar enojados con Dios y decir, claro, es que lo hiciste y empieza tu por qué. Lo hiciste porque me porté mal, porque fui una grosera, pero no fue así, Dios mío. Y yo digo, o sea, volvemos a lo que le dijo Dios a Job. ¿Dónde estabas tú para que tú me vengas a dar esta explicación de por qué tengo que hacer las cosas, sino empezar a buscar el para qué? ¿Para qué? Para hacerme más fuerte. ¿Para qué? Para hacerme más empática, porque ojo, Lore, eso es lo que nos hacen las pruebas. Las pruebas no son para derribarnos, las pruebas nos hacen para fortalecernos, y tenemos una creencia errónea de considerar que las cosas por las que atravesamos en la vida cada vez van a ser más fáciles, y yo digo, no. Cuando tú estabas en la primaria, lo más difícil era la suma. Luego la resta, que ya fue más dificilita. Y luego la multiplicación. ¡Oh, my God! Era otra vez irnos más adelante. Y luego las divisiones, que tú decías, híjole, pero para la división, ¿para qué tuviste que aprender la suma? ¿Para qué la resta? ¿Para qué la multiplicación? Para llegar a la división. Y entonces después, las ecuaciones. Ya sé. ¡Oh, my God! Ajá. Entonces, estas ecuaciones
que nunca te vas a dar cuenta para qué estás en este pensamiento lógico y que a mí me viene a la mente, Lore, porque yo hubo cosas en la vida, en mi vida escolar, que nunca supe para qué fueron, ¿sí? Ni por qué las teníamos. Leti dice que es la flauta y la flauta y la hipotenusa. No, pero ya dijimos que la hipotenusa sí, ¿no? No, pero la hipotenusa, ¿por qué salió la hipotenusa? Yo nunca había sabido. Yo decía, pero ¿por qué ¿por qué? ¿Se fijan? ¿Por qué nos enseñaron la hipotenusa? ¿Eso en qué sale en la vida real? La raíz cuadrada, ¿para qué sirve? Raíz cuadrada de este cajita, ¿o para qué servía? Y entonces él me dijo, no, es que ahí se desarrolla el pensamiento lógico. Y la flauta, por supuesto, habilidades. También, exactamente. La música, el tocar fibras. Es correcto, ¿no? Como esa sensibilidad, pero en ese momento para nosotros era imposible. Claro. Entonces, ¿para qué tenías? No es por qué tenías que pasar suma, por qué tenía que pasar resta, no. ¿Para qué? Para llegar a la división, ¿sí? Y luego a la raíz cuadrada y a todo lo demás. Pero ya que tenemos esos para qué y comprendemos, porque le diré, no entiendes, o sea, bueno, ya me queda claro el para qué, ¿no? Ya trabajo en ello, pero también es para que en un futuro sepas que tienes todas las herramientas que necesitas para salir de esa situación. Y la vida no se pone más fácil. Tú te pones más experto, como cuando juegas los videojuegos, ¿no? Sí, claro. En un videojuego, la primera la pasas bien difícil, pero ya cuando lo sabes andas pasando la vida bien rapidito y ves atajos. Para eso son las cuestiones en la vida. No es para tumbarnos, sino para fortalecernos. Y cuando definitivamente creas que no puedes más, de verdad conéctate con Dios y pregúntale para qué. Y responde siempre. Así es, deja de ser hobby. ¿Por qué yo? Y para, mejor dile, para que se haga tu voluntad. Claro que sí. Bueno, ustedes saben, o si es la primera vez que nos ves, bueno, Leti Arroyo en su consulta con sus pacientes tiene estas fabulosas tarjetitas que son promesas y siempre al final de sus terapias le da a sus pacientes una tarjetita. Sí, hoy te Entonces toca a ti. Dijimos que iba a ser yo, ¿verdad? Sí, hoy te toca Entonces a ti. Hoy prácticamente yo soy para todos, ¿no? A ver, dice ¿qué nos así, dice Dios? Que te sustento con la... Mejor se lo leo yo. Dice que te sustentó con maná en el desierto, afligiéndote y probándote. Fíjense bien, para después hacerte bien. ¿Se fijan? Para la postre. Hacerte bien. Fíjate bien, ¿eh? O sea, Dios permitió, fíjense, lo sustentó con maná en el desierto. O sea, y ellos renegaban. Ay, ¿por qué tenemos maná? Yo quiero comer codornices, yo quiero comer carne, como cuando estaba de esclavo en Egipto. Y dice, el que te sustentó con maná en el desierto, probándote y afligiéndote para la postre, o sea, para después hacerte bien. Ahí está el para qué. Ahí está el para qué. ¿Se fijan? ¿Verdad que cambia todo? Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Yo soy Lorena Saavedra. Y yo soy Leti Arroyo y esto fue Charlas con Sentido. Hasta la próxima. ¿Para qué? O sea...